Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos algo verdaderamente especial preparado para ustedes, una historia que nos llega al corazón, tejida con los hilos del ritmo, la pasión y un amor que, créanme, florece de la manera más inesperada. Imaginen dos almas, cada una en su propio camino, encontrándose de repente frente a un desafío que, lejos de separarlos, los une de una forma que jamás habrían imaginado. Vamos a sumergirnos en el mundo de Yaman y Demet, y a descubrir cómo la salsa, esa danza que lo tiene todo, se convierte en el escenario perfecto para que su amor empiece a escribirse con pasos firmes y miradas cómplices. Si les gustan las historias que te hacen suspirar y te dejan con una sonrisa, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse porque este viaje promete ser inolvidable. ¿Alguna vez han sentido que la vida, de repente, les pone en una situación completamente nueva, algo que jamás anticiparon? Así les pasó a Yaman y Demet. Él, un hombre metódico enfocado en sus proyectos, quizás un poco renuente a salir de su zona de confort. Yaman era un arquitecto reconocido, su vida una estructura cuidadosamente planificada, donde cada línea y cada ángulo estaban perfectamente definidos. La espontaneidad era para él un concepto que prefería observar desde la distancia, no practicar. Su día a día transcurría entre planos, reuniones y la soledad cómoda de su apartamento, un espacio tan ordenado como su mente. La idea de bailar, y más aún de aprender una danza tan apasionada como la salsa, le resultaba, en el mejor de los casos, una curiosidad exótica, algo que veía en películas o en reuniones sociales, pero nunca imaginó ser parte de ello. Ella, Demet, con una energía vibrante, una sonrisa que ilumina cualquier habitación, pero quizás un poco tímida cuando se trataba de exponerse a lo desconocido. Demet era una diseñadora gráfica emergente, su mundo lleno de colores, formas y una creatividad desbordante. Amaba la vida, la sentía en cada latido, pero guardaba una timidez innata que la hacía dudar antes de dar un paso hacia lo incierto. A pesar de su espíritu alegre, el escenario público, o cualquier situación que implicara ser el centro de atención, le generaba un ligero temblor. La salsa para ella representaba una promesa de liberación, una forma de expresar esa energía que a veces se sentía contenida, pero el temor a la torpeza o a la mirada ajena la había mantenido siempre en la periferia. La vida, con su particular sentido del humor, decidió que era hora de que ambos se encontraran en un lugar donde la espontaneidad y la conexión eran las únicas reglas, una clase de salsa. El destino, o quizás una amiga bien intencionada, los inscribió en el mismo curso intensivo de iniciación a la salsa. Imaginen la escena. Yaman, probablemente con un traje impecable que pronto se arrugaría bajo la tensión del aprendizaje, llegó a la academia con una lista mental de los movimientos que esperaba aprender, y una profunda duda sobre si sería capaz de ejecutarlos. Sentado en el borde de la sala, observaba con una mezcla de escepticismo y determinación, intentando descifrar cada movimiento, cada giro, cada paso básico que el instructor demostraba con una soltura envidiable. La música, que para muchos era pura alegría y ritmo, para él quizás al principio era un enigma sonoro, un conjunto de notas que no lograba traducir en movimiento corporal. Y Demet, observando, quizás con una mezcla de diversión y ternura, viendo a Yaman luchar con la cadencia, con esa fluidez que la salsa exige. Ella, que había soñado con dejarse llevar por la música, se encontraba inicialmente intimidada por la energía del grupo y la aparente facilidad con la que otros parecían moverse. Pero al posar su mirada en Yaman, notó en su rostro esa misma lucha, esa misma incertidumbre que sentía ella. Y en lugar de sentirse abrumada, una punzada de empatía la invadió. Lo fascinante de la salsa, y de la vida misma, es que no se trata solo de memorizar pasos. Se trata de sentir la música, de dejarse llevar, y sobre todo, de conectar con la pareja. Y ahí es donde la magia comenzó a suceder entre Yaman y Demet. Al principio las clases eran una especie de ejercicio, una actividad que compartían de forma obligatoria por la mecánica del baile en pareja. Cada uno debía encontrar un compañero, y las parejas iban rotando. Yaman, con su aire intelectual, no se destacaba en la pista, pero su esfuerzo era palpable. Demet, aunque poseía una gracia natural, a menudo se encontraba tan absorta en la técnica que olvidaba la conexión. Pero pronto las miradas se hicieron más largas. Durante las rotaciones, cuando sus manos se encontraban en el giro, hubo un instante, un microsegundo de conexión que se sintió diferente. Las sonrisas empezaron a ser más genuinas, no solo respuestas a la cortesía, sino un reflejo de la diversión que empezaba a nacer.
Los roces de manos durante los giros se sintieron un poco diferentes, con una electricidad sutil que los sorprende. Y con acento a ambos. Yaman, acostumbrado a tener el control absoluto en cada aspecto de su vida, empezó a descubrir la belleza de soltarlo, de confiar en la guía de Demet, de permitirse ser guiado. Y ella, a su vez, encontraba en la concentración de Yaman, en su seriedad al intentar cada movimiento, una especie de ancla, un contrapunto a su propia energía que a veces la dispersaba. Piensen en esas primeras veces, esas anécdotas que se convertirían en el germen de su historia. Las risas nerviosas cuando, en un giro inesperado, pisaban accidentalmente el pie del otro. La frustración momentánea ante un paso que no salía, una especie de descompasión en el ritmo, pero seguida inmediatamente por esa mirada de complicidad que decía, sin palabras, no pasa nada, lo intentamos de nuevo juntos, tú y yo. La salsa, con su naturaleza intrínseca de baile en pareja, obliga a una comunicación constante, no solo verbal, sino física. Es un diálogo de cuerpos, una conversación sin palabras donde las intenciones se transmiten a través del tacto, de la tensión muscular, de la anticipación del siguiente movimiento. Yaman, al principio quizás un poco reacio a la cercanía física que la danza implicaba, empezó a notar cómo la presencia de Demet a su lado se sentía agradable. Su mano en su cintura, que al principio le pareció un acto puramente técnico, empezó a transmitir una calidez que iba más allá del simple contacto. Sentía la ligereza de su cuerpo, la forma en que se adaptaba a sus movimientos, y una dulzura que lo desarmaba. Y Demet, al sentir la firmeza de la mano de Yaman, la seguridad que proyectaba incluso en sus torpezas iniciales, empezó a sentir una conexión que la atraía irremediablemente. La atención que él le dedicaba en la pista, esa forma de mirar sus pies para no tropezar, de escuchar atentamente su guía, la hacía sentir vista y valorada. No tardaron en darse cuenta de que sus clases de salsa se habían convertido en el punto culminante de sus semanas. Dejaron de ser un mero compromiso para convertirse en una cita esperada. Esperaban con ansias ese momento en el que la música comenzaba a sonar, esa explosión de ritmo y energía, y sus cuerpos, casi instintivamente, se movían al unísono. Los errores, que al principio eran fuente de risa nerviosa y vergüenza, ahora se convertían en oportunidades para ayudarse mutuamente, para crear momentos de intimidad en medio de la multitud. Yaman aprendió a apreciar la paciencia y la gracia con la que Demet corregía sus pasos, a menudo con una caricia en el brazo o una sonrisa tranquilizadora. Y Demet descubrió la determinación y el esfuerzo que Yaman ponía en cada movimiento, en cada intento por mejorar, su tenacidad para descifrar la coreografía. Era una danza de aprendizaje mutuo, tanto en la pista como, sin darse cuenta, en sus corazones. Y es que el amor, a veces, llega de la forma más inesperada, ¿verdad? No siempre es un flechazo instantáneo, un rayo que cae del cielo. A veces es una construcción lenta, ladrillo a ladrillo, o en este caso, paso a paso. La salsa, con su ritmo cadencioso, su sensualidad inherente, se convirtió en el catalizador perfecto para que esa construcción se acelerara. Imaginen a Yaman, quizás nunca se consideró un romántico, que prefería las demostraciones prácticas a las palabras grandilocuentes, viendo a Demet girar. Sintiendo la tela de su vestido rozar su brazo, escuchando su respiración agitada después de un giro complicado, el brillo en sus ojos de pura concentración y disfrute. Esa cercanía, esa energía compartida, esa vulnerabilidad al dejarse llevar por la música, comenzó a despertar algo en el que iba más allá de la amistad naciente. Y Demet, al notar la forma en que Yaman la miraba, una mirada que ya no era solo de aprendizaje o de cumplir una tarea, sino de admiración, de un deseo latente, de un reconocimiento profundo de su esencia, empezó a sentir que esa conexión iba mucho más allá de los pasos de baile. El modo en que él se esforzaba por entender el ritmo, cómo ajustaba su postura cuando ella le indicaba, la atención que ponía en cada detalle, le demostraba un compromiso que la conmovía. Pronto las conversaciones después de clase se hicieron más largas. Ya no solo hablaban de los pasos que les costaban, de las dificultades de un determinado giro, sino de sus días, de sus sueños, de sus miedos, de sus pequeñas frustraciones y sus grandes esperanzas. La pista de baile, con su ambiente vibrante y liberador, les había dado el espacio seguro para empezar a abrirse el uno al otro. Yaman, que quizás se sentía un poco reservado en cuanto a sus emociones, encontró en Demet una confidente, alguien que lo hacía reír con sus ocurrencias, que lo animaba a explorar su lado más lúdico, y que, sin juzgar, aceptaba su seriedad y su enfoque. Y Demet, y a veces podía ser un poco insegura, encontró en la fortaleza y la atención de Yaman un refugio,
una presencia sólida que la hacía sentir segura y apreciada. Recuerdo haber leído o escuchado alguna vez que las actividades compartidas, especialmente aquellas que requieren esfuerzo y coordinación, fortalecen los lazos entre las personas. Y qué mejor ejemplo que la salsa. Cada giro bien ejecutado, cada conexión lograda, cada momento en el que ambos se sentían en sintonía con la música y con el otro, eran pequeños triunfos que se sumaban a la creciente atracción que sentían. Los me gustas en las redes sociales, inicialmente tímidos y esporádicos, se convirtieron en pequeñas chispas de reconocimiento mutuo, de interés creciente. Las coincidencias casuales fuera de la clase se volvieron cada vez más frecuentes, un encuentro en la cafetería, un saludo en el supermercado. Y las miradas tímidas en el salón de baile empezaron a ser reemplazadas por sonrisas abiertas, gestos de cariño más explícitos, y una complicidad que se hacía evidente para todos. La salsa tiene una forma especial de revelar la personalidad de las personas, de desnudar sus almas a través del movimiento. Yaman, al principio un poco torpe, demostró una tenacidad admirable. Cada vez que fallaba, no se rendía, sino que volvía a intentarlo con una dedicación que se traducía en su enfoque en la vida, su capacidad para superar obstáculos. Demet, con su fluidez natural, mostró una gracia y una capacidad de adaptación que la hacían brillar, no solo en la pista, sino en su forma de afrontar los desafíos. Vieron en el otro cualidades que quizás no habían buscado activamente, sino que emergieron de forma orgánica, pero que ahora reconocían como profundamente atractivas. La forma en que Yaman se esforzaba por entender la música, como escuchaba atentamente las indicaciones del instructor y de Demet, y la manera en que Demet, a pesar de su talento, siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás a compartir sus conocimientos, empezaron a construir una admiración mutua que iba más allá de la atracción física. Y lo más hermoso de todo es que este amor no nació de la presión o de las expectativas externas, sino de la pura alegría del descubrimiento mutuo, de la conexión genuina que se forjó en cada paso, en cada giro compartido. La salsa les dio una excusa perfecta para pasar tiempo juntos, para reír, para conectarse a un nivel más profundo, sin la pretensión de una cita formal al principio. Las sesiones de práctica, a veces después de clase, donde la música sonaba suave en el fondo y las luces se atenuaban, se convirtieron en citas informales, donde la música era el telón de fondo de conversaciones que se volvían cada vez más íntimas, más reveladoras. Y así, paso a paso, con cada giro y cada abrazo, Yaman y Demet empezaron a bailar no solo la salsa, sino la melodía de un amor que florecía en el lugar más inesperado. Un amor que se construía con la solidez de una estructura arquitectónica y la explosión de color de un diseño gráfico. Imaginen la escena final, ese momento cumbre, esa epifanía compartida. Quizás una noche al terminar una clase, con la música aún resonando en el aire, las últimas notas desvaneciéndose, y el sudor ligero en sus frentes, un rastro de la pasión que habían compartido. Se miran. Y esa mirada ya no necesita palabras. Hay una comprensión profunda, una certeza que los envuelve. La salsa les enseñó a confiar el uno en el otro, a dejarse llevar por la corriente, a conectarse en un nivel más allá de lo superficial. Les enseñó que a veces, los pasos más importantes en la vida no están escritos en una coreografía rígida, sino que nacen de la espontaneidad del corazón, de la valentía de arriesgarse. Yaman, que quizás era un poco introvertido y reservado, se encuentra a sí mismo expresando sus sentimientos, su profundo aprecio por Demet, su deseo de continuar ese baile, no solo en la pista, sino en la vida, en cada aspecto de su futuro juntos. Y Demet, que siempre tuvo un corazón abierto y soñador, se da cuenta de que ha encontrado en Yaman a esa persona especial con la que quería compartir cada uno de sus giros, cada uno de sus pasos, cada aventura que la vida les deparara. Así que ahí lo tienen, una historia de amor que comenzó con un simple paso de salsa y terminó revolucionando sus vidas de la manera más hermosa. Yaman y Demet nos demuestran que a veces, las experiencias más transformadoras, las conexiones más profundas, llegan cuando nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, a probar algo nuevo, a dejarnos llevar por el ritmo de la vida y sobre todo, a abrir nuestro corazón a la conexión humana, a la vulnerabilidad compartida. La salsa, esa danza que celebra la alegría, la pasión y la conexión, se convirtió en el escenario perfecto para que su amor encontrara su ritmo, su cadencia, su propia y maravillosa coreografía. Esperamos de verdad que hayan disfrutado de esta hermosa historia tanto como nosotros. Nos encanta poder compartir con ustedes estas narrativas que nos inspiran y nos recuerdan la magia que puede surgir en los momentos más inesperados, en las situaciones más cotidianas. ¿Y a ustedes?
¿Han vivido alguna experiencia parecida donde una actividad compartida, un hobby, una clase, los ha unido de una forma especial? ¿Han sentido esa chispa que surge de la colaboración y la diversión? Nos encantaría leer sus historias en los comentarios, así que no se olviden de compartir. La comunidad es para eso, para compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Y si esta historia les ha llegado al corazón, si les ha sacado una sonrisa, si les ha inspirado a probar algo nuevo, no duden en darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, porque el amor y las buenas historias son para compartir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias y aventuras. Tenemos muchas más historias esperando ser contadas, y muchos más ritmos por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.